Ustedes saben que cuando comenzamos la celebración de la Eucaristía, y no solamente de la Eucaristía, siempre se comienza con un saludo. Ese saludo puede ser un saludo muy sencillo, algo como esto: el Señor esté con ustedes, a lo que se responde: y también contigo y con tu espíritu. O puede contener un saludo un poco más solemne: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. La mayoría de los saludos que hay al comienzo de la Eucaristía o al comienzo de la celebración de alguna paraliturgia o de la celebración de los sacramentos suelen estar tomados literalmente de las cartas de San Pablo o inspirados en los saludos de las cartas de San Pablo. Por ejemplo, hoy que estamos comenzando la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos que habitaban en Tesalónica, en la zona de Macedonia, en la península balcánica, comenzamos con un saludo colectivo, porque Pablo se une a Silas, a Silvano y a Timoteo para saludar a los cristianos que viven en Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Y cómo los saludan? En Dios Padre, en nuestro Señor Jesucristo, deseándoles a ustedes la gracia y la paz, y dando gracias a Dios por todos ustedes, a quienes tenemos siempre presentes en nuestras oraciones. Quiero comenzar hoy haciendo referencia a esto, porque si hay algo muy bello en la fe cristiana es justamente esta experiencia de la alegría y el gozo de mirarnos unos a otros, sabiéndonos llenados por la gracia de Dios, por la paz de Dios, por el amor de Dios. Y como dice el apóstol San Pablo, sabiendo bien que somos amados de Dios y elegidos por Él. Sabemos, nos dice el apóstol, sabemos, hermanos amados de Dios, que Él los eligió a ustedes. ¿Y los eligió cuándo? Cuando entre ustedes se proclamó el Evangelio. Y los eligió no únicamente porque cuando se les anunció a ustedes el Evangelio hubo palabras, sino que además de las palabras hubo fuerza del Espíritu Santo, y esa fuerza del Espíritu Santo se manifestó en la convicción profunda para vivir la vida cristiana. Una de las realidades que empobrece nuestra vida de fe, que empobrece nuestra vida cristiana, es que lamentablemente solemos pensar en esa manera de pensar un tanto superficial, un tanto sin la profundidad que se necesita para captar el misterio de la fe, que quienes llevamos como esa elección del amor de Dios, esa escogencia de Dios para la vida, somos quienes de alguna manera tenemos una misión, un cargo, una responsabilidad, un propósito dentro de la iglesia. Podríamos decir que sin darnos cuenta dividimos la iglesia como en dos grupos. Un pequeño grupo elitista, muy escogido, que tiene la misión de anunciar el Evangelio, que tienen cargos, responsabilidades. Y ahí en ese pequeño grupo donde está el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, ese pequeño grupo pareciera que es el grupo de los elegidos de Dios, los escogidos por Dios, los que tienen una misión, los que tienen un propósito, los que tienen una labor, los que tienen que cumplir con una calidad de vida. Si no la cumplen, se la reclamamos. Los que tienen la obligación de llevar un género de vida con una gran altura de miras, con una gran dignidad, con una gran nobleza. Son los que conocen la palabra de Dios, son los que oran todos los días, son los que llevan una vida de piedad, son los que tienen que vivir intensamente su fe. Es ese pequeño grupo. Y el otro grupo, un grupo grande, masivo, son todos los demás cristianos que asisten como espectadores a algo.
Son los que simplemente pareciera que miran desde fuera lo que tiene que hacer el otro grupo, el grupo de los elegidos, los escogidos, los importantes, los que tienen el deber de vivir muy bien, exquisitamente la fe. Y allá ellos, si no, porque si no lo hacen, el grupo de los espectadores los señalará, les reclamará, les enrostrará el no llevar adecuadamente su vida. Pues bien, esa no es la fe de la iglesia. Esa no es la fe de los apóstoles. Esa no es la fe de Jesucristo. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Esa no es la iglesia que aparece en todos los escritos del Nuevo Testamento. Los elegidos, los escogidos, los llamados por Dios, a quienes se ha anunciado el evangelio, para que a su vez también lo anuncien, somos todos, independientemente del servicio que prestemos, ya sea como obispos o sacerdotes o diáconos o catequistas, ya sea independientemente del compromiso personal que hayamos hecho por pertenecer a una comunidad religiosa o a un grupo apostólico o a una comunidad misionera o a un grupo o a una comunidad secular, independientemente de cualquier cosa, todos nosotros, todos los cristianos, todos los bautizados, somos aquellos que hemos sido amados por Dios, elegidos por Dios para recibir la proclamación del evangelio, llenándonos de fuerza del Espíritu Santo para vivir la fe con convicción profunda. Y por eso a todos nosotros se nos saluda deseándonos la gracia y la paz y dando gracias a Dios y sabiendo que estamos siempre en las oraciones del apóstol y de todos los apóstoles y de todos los santos, porque se alegran de nuestra vida y de nuestro compromiso y de nuestra fe, de todos nosotros. Dicho esto, acerquémonos a ese precioso evangelio que hoy hemos proclamado. Lo primero es que yo les pediría que para poder contemplar este evangelio salgamos de los lugares comunes, es decir, salgamos de la idea de que ya lo hemos oído y que ya nos lo sabemos. Lamentablemente este evangelio ha dado lugar a una frase que se repite a manera de refrán, de labio en labio, de boca en boca, muchas veces sin saber a qué se refiere. A lo mejor las personas ni siquiera, aunque la repitan, ni siquiera podrían señalar el lugar donde en la Sagrada Escritura está la frase. Pero a manera de refrán solemos decir que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esa especie de refrán o proverbio de la sabiduría popular, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, se convierte más o menos como en una imagen de la clave de la justicia retributiva. Algo así que significa como que a cada quien hay que darle lo que le toca, a cada quien hay que concederle lo que le pertenece. Y la inspiración de esa justicia retributiva sería esa frase repetida, sabida, dicha y una y otra vez: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por favor, hagamos el intento de olvidar esa manera de entender esta escena del Evangelio según San Mateo, porque lo que hay aquí es mucho más grande y mucho más importante. El contexto, una trampa, una respuesta y un compromiso. El contexto, seguimos en el templo de Jerusalén. Recuerden que Jesús está en el templo de Jerusalén con las autoridades judías. Hay fariseos, sumos sacerdotes, están los jefes y están los que representan al pueblo de Israel obcecado, cerrado, que no admite a Jesús como plena revelación del amor de Dios Padre, que no lo recibe, que no lo acoge. Ellos son los que representan esa cerrazón al reino de Dios, esa incapacidad de acoger el reino de Dios.
Recuerden ustedes que el Evangelio de Mateo va a narrar a lo largo de todo el Evangelio, va a narrar el drama de un pueblo elegido por Dios para la salvación y un pueblo que no se deja elegir por Dios para la salvación. La parábola de la semana pasada, la de la fiesta, terminaba justamente con esa realidad dramática, la realidad dramática de que Dios ha llamado a todos, pero que solamente se han dejado escoger unos pocos. Porque el drama del amor de Dios es que el amor de Dios es el amor lanzado a todos, ofrecido a todos, donado a todos, que quiere atraer y abarcar y acoger a todos. Pero no todos se dejan amar, no todos se dejan escoger y no todos se dejan elegir. De hecho, son pocos los escogidos, son pocos los que se dejan mirar, amar y acoger por Dios. Seguimos entonces en ese contexto. Simplemente que hoy hay algo que cambia. Jesús ha estado discutiendo con estos sumos sacerdotes, con estos fariseos y con estos grupos importantes, y ha narrado esas parábolas que a ellos los ha dejado en una situación de compromiso. Se han sentido interpelados, cuestionados por Jesús, porque de alguna manera Jesús les ha sacado los colores a la cara, les ha mostrado como ellos, que tendrían que ser los guías del pueblo de Israel, para llevar al pueblo de Israel de regreso a Dios, lo que han hecho es obstaculizar la labor del reino de Dios. Y lo que han hecho es apartar a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, del encuentro pleno con Dios en él, el Hijo amado del Padre, el Señor que viene a ofrecer la salvación del reino de Dios. Entonces, lo que cambia en el texto de hoy, lo que cambia es que el grupo de los fariseos se va a preparar trampas, y se va a preparar trampas para tener de qué acusar a Jesús. Son varias. En estos domingos no vamos a leerlas todas. Le van a hacer una pregunta sobre el tributo al César, le van a preguntar sobre la resurrección de los muertos, le van a preguntar acerca de cuál es el mandamiento importante para verificar la teología, la enseñanza que él da. Eso es lo que veremos el domingo próximo. Se van a preparar preguntas trampa para ver si tienen de qué acusarlo, para poder acusarlo de algo, para poder acusarlo de que su doctrina no es una doctrina recta, para poder acusarlo de que su doctrina no está dentro de la gran fe del pueblo de Israel, de acuerdo a la ley y los profetas, de acuerdo a la ley de Israel, lo que llamaban ellos la Torá, o a ver si lo pueden acusar ante las autoridades políticas de invitar a la subversión y a la rebeldía. De eso se trata la pregunta de hoy. Así pues, que el contexto nuevamente es de rechazo, el contexto es de confrontación y el contexto es de cerrazón al reino de Dios y a aquel a quien viene a anunciarnos la alegría y el gozo del reino de Dios. Envían un grupo de delegados, y el grupo de delegados es bien interesante. Discípulos de los fariseos, que normalmente los jóvenes que participan de algún grupo fanático suelen ser aún más fanáticos, porque quieren demostrar a sus preceptores y a sus líderes con cuán vehemencia se identifican con las ideas. El mismo San Pablo se va a describir él como un fariseo fanático que adelantaba más que sus compañeros, porque quería ser aún más cumplidor que sus compañeros. Eso lo pueden mirar ustedes en el capítulo 3 de Filipenses, o también en las 3 veces que se relata la conversión de Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Envían pues a un grupo de discípulos de los fariseos, que deben ser unos muchachos con unos grandes deseos de demostrar su compromiso con las ideas de sus líderes y maestros, y llama mucho la atención un grupo de partidarios de Herodes. Herodes es el etnarca de la región de Galilea,
puesto ahí por el poder romano, y por lo tanto lo que vamos a ver en este momento es que poder religioso más poder político se unen para preparar una trampa a Jesús. Por lo tanto, estamos en la mezcla de todos los intereses religiosos que en un mundo como Israel son al mismo tiempo intereses políticos, y todos los intereses claramente políticos de la familia Herodes, puesta ahí por Roma, y que le interesa mantener evidentemente ese statu quo de relaciones con Roma que le beneficia a él, a Herodes y a todos los suyos, porque tienen el poder de los latifundios de Galilea y por lo tanto del orden de cosas que les beneficia a ellos en Galilea. Ese es el grupo que llega con la pregunta trampa. Pasamos entonces a la trampa. La trampa está muy bien armada. Primero que todo tiene salamería. Oh, maestro, sabemos que tú eres sincero y enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, bla, bla, bla. Es puro halago, un halago sin fondo, un halago vacío. Vale la pena hacer una claridad. En el Evangelio de Mateo, la palabra maestro dirigida a Jesús nunca, jamás la utilizan los creyentes, ni siquiera los apóstoles. Cuando los creyentes o los discípulos se refieren a Jesús, siempre utilizarán el título Señor, es decir, la palabra Kyrios, y nunca utilizarán la palabra maestro. En el Evangelio de Mateo, la palabra maestro siempre está en labios de quienes no creen en Jesús, fariseos, sacerdotes, o como en este caso, este grupúsculo de partidarios de los fariseos y partidarios de Herodes, de fariseos y herodianos. Es un título vacío, un título que aparenta respeto, pero que debajo del título y las palabras de aparente respeto, lo que hay es desprecio y no reconocimiento de la verdad que se manifiesta en Jesús. Y con esa salamería inicial viene la bomba. Y la bomba es una pregunta de sí o no. Hay que pagar. ¿Es lícito o no pagar tributo al César? Solo hay dos respuestas posibles. Si es lícito o no es lícito. Es una pregunta que no deja salidas. Es una pregunta que no permite hacer alguna argumentación. Te están pidiendo tu posición ante algo que para la época es terriblemente incómodo. Evidentemente, el Imperio Romano, allí donde llegaba, sojuzgaba, y al sojuzgar, una de las cargas que imponía era las cargas impositivas, los tributos, los impuestos. Y cada persona en Israel, para la época, en este momento en el que estamos, cada persona, incluso las mujeres e incluso los esclavos, tenían que pagar el que se llamaba impuesto personal. No estamos seguros de cuánto era el impuesto personal en esta época, pero da la impresión de que el impuesto personal es 1 denario. Para después de la destrucción de Jerusalén, del año 70 en adelante, será de 2 denarios. Es muy posible que en este momento el impuesto sea 1 denario por cabeza, que había que pagar para las arcas del César, para las arcas del imperio. Para un pueblo creyente, para un pueblo muy religioso como el pueblo judío, pagarle a un príncipe extranjero, pero además no a cualquier príncipe extranjero, sino a un príncipe extranjero que se creía divino, pues evidentemente es una realidad que es dolorosa, pero que incluso es molesta, que llena de enojo y de coraje en contra de ese signo de opresión y de invasión que es ese tributo al príncipe extranjero. De hecho, el grupo rebelde de la época, los celotas, no pagaban el impuesto, lo evadían. Los fariseos, con gran molestia y sin estar de acuerdo, para evitarse problemas con el poder político, lo pagaban. Pero lo pagaban sin estar de acuerdo, es decir, a regañadientes. Esta pregunta no tiene salvación. Jesús solo puede contestar sí o no. Si contesta que es lícito pagar el impuesto al César, lo señalarán de colaboracionista con el régimen impositivo
de estar de acuerdo con una manera de organizar las cosas que oprime al pueblo de Israel, que oprime la dignidad de ese pueblo de Israel, y que para colmo se hace en nombre de un príncipe que se cree Dios, lo cual es abominable y blasfemo para la fe del pueblo de Israel, que cree que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Por lo tanto, responder que sí no es una alternativa, y fuera de eso será escandaloso ante los ojos de la gente, ante los ojos del pueblo sencillo. ¿Cómo así que el profeta está de acuerdo con pagar impuesto al César? Entonces se puede responder que no es lícito pagar el impuesto al César. Si responde que no, lo podrán acusar de incitar a la rebelión, de incitar a una actitud subversiva. Miren, el profeta de Galilea anda enseñándole a la gente que no paguen tributo al César. Al fin de cuentas, cuando llegue la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas que hará el tribunal que lo juzgue, el Sanedrín, será buscar testigos que lo acusen de algo. Terminarán acusándolo de decir que quería destruir el templo, porque necesitan algo de que pegarse para poder señalar a Jesús de cometer un delito, y señalándolo de cometer un delito, justificar su muerte. De alguna manera eso es lo que estamos anticipando en este momento. Están intentando llevar a Jesús a una situación o que lo desacredite delante del pueblo, ese tipo colabora con los romanos, o que lo señale como alguien que invita a tener una actitud delictiva, esto es, rebelándose a los mandatos de Roma en el pago del impuesto. Los impuestos son una realidad muy sensible en las relaciones entre el imperio y sus colonias, no es un tema menor. ¿Qué hace Jesús? Jesús hace un signo. Muéstrenme la moneda del tributo, y le entregan un denario. Es decir, que estos fariseos tenían en el bolsillo un denario. Llama la atención porque el denario es una moneda acuñada por Roma y tiene la imagen del César, y un judío no debería llevar consigo nada que tenga una imagen humana, porque la representación de imágenes está severamente sancionada por la Sagrada Escritura. No harás imágenes de nada de lo que haya arriba en el cielo ni abajo en la tierra, en el libro del Éxodo. Pero llevan una moneda, entonces le muestran la moneda a Jesús. Les cuento la moneda. Por un lado tiene la efigie, la imagen de Tiberio César, y por el otro lado tiene una leyenda, tiene una inscripción: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. La inscripción confirma el carácter divino de Tiberio César, del carácter divino del emperador. Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Y por el otro lado, el rostro, la imagen del César. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, pregunta Jesús. Y le responden: del César. Este es el punto central de la manera como Jesús va a abordar la pregunta trampa. Pide la moneda y pregunta: ¿de quién es la imagen y de quién es la inscripción? Le responden: del César. Y él va a decir, pues, devuélvanle al César lo que es del César. Esta es una de las frases peor traducidas en las Biblias españolas. Por ejemplo, este texto aquí dice: páguenle. Jesús no utiliza el verbo pagar, tampoco utiliza el verbo dar, porque el verbo dar es algo gratuito, es algo gracioso que uno hace. Uno da lo que quiere dar, no lo que le toca dar. El verbo que utiliza Jesús se tiene que traducir para que realmente cojamos el sentido se tiene que traducir así: devuélvanle. Si esa moneda le pertenece a él, porque tiene su imagen y porque tiene su efigie, devuélvansela a él, porque le pertenece a él. Si esa moneda es del César, désenla al César, porque tiene la imagen del César y la efigie del César. Pero devuélvanle a Dios
lo que es de Dios. Aquí es donde se calienta el parche. ¿Cuál es la moneda? La otra moneda. Porque aquí hay una moneda para pagar un impuesto. Es un denario. Y por un lado tiene un rostro, y ese rostro es el del César, y por el otro lado tiene una inscripción. ¿Y cuál es la otra moneda? La otra moneda la podemos ver de dos maneras. La primera manera y la más elemental, que además es la que encaja con todos los textos de los últimos días, con la viña donde van los hijos, con la viña arrendada a los viñadores perversos, con la fiesta. La primera manera de entender la moneda es que la moneda es el pueblo de Israel, es la gente. Y ese pueblo de Israel tiene una imagen, tiene una efigie, tiene un rostro que Dios ha marcado en ese pueblo desde que lo eligió, desde que lo llamó, desde que lo amó, desde que lo creó, desde que llamó a Abraham y a Isaac y a Jacob y a su descendencia, desde que lo sacó de la opresión en Egipto y lo llevó a la libertad y a la posesión de la tierra que manaba leche y miel, desde que eligió como rey al niño pastor David para que llevara a ese pueblo por el camino de la justicia. Y la palabra de Dios, que es el amor y la promesa de Dios hecha a este pueblo, está inscrita, marcada en este pueblo. Y este pueblo no le pertenece a los líderes, no le pertenece ni a Herodes, ni a los fariseos, ni a los sumos sacerdotes. No le pertenece a los jefes y no le pertenece al César. Este pueblo le pertenece a Dios. Y se lo tienen que devolver porque a Dios le quitaron lo que le pertenecía. Primera manera de entender el texto. Pero hay una segunda manera que ya nos trae a nosotros, a nuestro momento, a nuestra época. ¿Cuál es la moneda de Dios? Y la moneda de Dios eres tú. ¿Cuál es la efigie, la imagen, el rostro que está dibujado en ti? Porque Él te hizo a su imagen y semejanza, con sus rasgos, con su rostro, con su efigie, con su faz. Tú llevas en ti la divina faz de Dios. Y cuando volteas la moneda está la inscripción. Tú eres mi hijo, mi amado, mi predilecto. Tú eres la moneda de Dios con el rostro de Dios y la inscripción de Dios. Porque aquel que es la palabra de Dios se inscribió en nosotros. Pero eso que eres tú, ¿a quién se lo has entregado? ¿A quién le pagas tu impuesto? ¿A quién le das tú la moneda de tu ser, de tu vida, de todo lo que tú eres? ¿A quién le has entregado tu corazón? ¿Al mundo? ¿A la sociedad? ¿A los otros? ¿A las riquezas? ¿A intereses? ¿A tus pasiones? ¿A tus bajos deseos? Devuélvele a Dios lo que a Dios le pertenece. Y lo que hay que devolverle a Dios es tu vida entera, tu ser entero, tu corazón entero. Eso es lo que le pertenece a Dios. Tan preocupados de pagarle a los señores de este mundo y tan malos para pagarle al único y verdadero Señor, de quien llevamos en nosotros su rostro y su inscripción. Así pues, que no nos quedemos con eso de la justicia retributiva, de denle a uno lo que le toca al uno y al otro lo que le toca al otro. Y ese algo que le hemos quitado a Dios y que hay que devolvérselo, somos nosotros mismos. Nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser entero, porque todos llevamos en nosotros su rostro y su inscripción. Somos sus hijos, sus amados, sus predilectos. Que según el apóstol esto se note en que tenemos una fe activa, un amor esforzado y una esperanza que todo lo aguanta. Y con esa fe activa, con ese amor esforzado y con esa esperanza que todo lo aguanta, devolvámosle a Dios lo que le pertenece, nuestro propio ser.